Bien, vamos a seguir nuestro estudio de Romanos. Y ya habíamos entrado al capítulo 2 la semana pasada. Estábamos viendo pues el asunto del juicio de Dios, el asunto del juicio divino, que es muy importante, solamente que surge otro tema muy valioso y que es importantísimo que lo revisemos, especialmente que lo tengamos bastante claro. Em, Estos pasajes ya los vimos, pero igual tenemos que revisarlos, pues ahí es donde aparece esta característica. Vamos a Romanos 2, Romanos capítulo 2, pero en los versículos 4. Solo son unos cuantos versículos de ahí que vamos a ver, pero es en versículo 4, inicia. Ya lo habíamos visto antes de forma general. Y lo bueno de esto es de que poco a poco así van surgiendo más temas, pero hay un tema central aquí con respecto al, a la carta de los romanos. Dice versículo 4, o menospreciar las riquezas de su benignidad, haciendo una pregunta retórica al apóstol, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, tenemos que explorar varios pensamientos aquí, varios modos y sobre todo quedar bastante de acuerdo al respecto, ya que este tema así no lo habíamos especificado, y, pero aparece acá. Y es que estamos viendo o vamos a iniciar a contemplar los principios del evangelismo. La situación con el evangelismo es de que evangelismo vamos a encontrar en diferentes partes, capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Esto es en el Antiguo Testamento. Los salmos que nos hablan de la maldad del ser humano son más que suficientes también. Y por supuesto Juan 3:16 en adelante, porque no solamente es Juan 3:16 que nos habla sobre la salvación. Em, Hay muchísimos pasajes sobre el evangelismo, pero diría yo los más centrales, los más específicos, los más detallados son los que nos da el apóstol Pablo. Y entramos a esta parte precisamente de Romanos, ya que es tan valioso lo que se nos dice aquí sobre el evangelismo que en la carta en sí es muy contundente. Entonces, no vamos a ver los principios del evangelismo tan reunido, tan en ese proceso como es el de la conversión de una persona, que es un proceso y es un evento al mismo tiempo. O si quieren verlo así, es un proceso que lleva a la conversión. Mejor dicho, es un proceso que lleva al evento del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, a todo ese proceso le llamamos conversión, aun cuando la conversión también es un evento. ¿Por qué es un evento? Porque es el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo. Es restituida, restaurada y regenerada. Entonces, sí es un evento porque no es un proceso que va como creyentes. Ahora nosotros, nuestra mente está siendo restaurada, nuestra alma está siendo restaurada y muchos detalles malos que aprendimos o que incluso vamos aprendiendo. El propósito del Evangelio es que todo eso se vaya eliminando a través de la influencia directa de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Ese es el proceso del creyente en su crecimiento. El punto con el evangelismo es que sí hay un proceso porque hay pasos. Es cierto que no es algo que se va dando a lo largo de los años, no, para nada, sino que es un proceso personal. Es un descubrimiento de la persona. Nos pasó a nosotros y el propósito nuestro para a quienes vamos a evangelizar es llevarlos a ese mismo proceso. La situación con el evangelismo no es yo doy mi testimonio y que a las personas les impacte y digan, bueno, yo quiero ser salva por eso, porque no es en realidad conforme al proceso. O sea, un testimonio es muy importante, un testimonio que tenga mucha carga evangelística, una persona que antes era borracha, pues ahora ya no es borracha y ese tipo de cosas tiene mucha carga evangelística y es muy buena, pero va a llevarlo al proceso de la conversión. Nuevamente, indico que es bueno, es importante, pero lo que vamos a ver ahora es el proceso de la conversión. Y el apóstol Pablo nos está dando el proceso de la conversión. ¿Cuál es el primer paso del proceso de la conversión? En el evangelismo de una persona
El primer paso es lo que vimos acá en estos versículos, versículo 4 y en el versículo 5 lo repite, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, ya viéndolo así, si yo doy mi testimonio de que el Señor me sanó, algún milagro, o que el Señor me restituyó de algún vicio, eso va a hacer que la persona se arrepienta. ¿Qué es lo que hace que la persona se arrepienta? ¿Qué es lo que llama a las personas al arrepentimiento? En primer lugar, la palabra de Dios es la que llama a las personas al arrepentimiento. Y no vamos a encontrar otra cosa. Y no cualquier parte de la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Qué es lo que llama al arrepentimiento a una persona? ¿Qué parte de la palabra, más específico, qué parte de la palabra de Dios llama a las personas al arrepentimiento? ¿No? La ley. Más específicamente la ley. Aún así, recuerden que también están los profetas, pero ¿qué hacían los profetas? Los profetas lo que hacían era predicar sobre la ley. Es decir, predicaban al pueblo, ustedes han fallado en esto, ustedes han fallado en esto, ustedes han fallado en esto, ¿para qué? ¿Para qué les predicaban todo eso? ¿Cuál era el propósito de todo eso? ¿Ah? Arrepentimiento. No le metamos más palabras. Arrepentimiento. Lo que buscaban es arrepentimiento. Ese es el principio y es lo que busca el Señor en primer lugar. Esta situación ha sido muy desvirtuada al cabo de los años y pues tenemos que verlo a la claridad de la escritura, lo cual es bastante elemental, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Es el deseo de la persona de cambiar de parecer o cambiar de camino. Dejar eso atrás o decidirse, ya no voy a hacer eso malo. Eso es lo que cualquier persona lo puede hacer. ¿Y por qué sabemos que cualquier persona lo puede hacer? Porque Dios llama a todas las personas al arrepentimiento. Irremediablemente no les va a obligar a algo o a indicarles que lo hagan si no lo pueden hacer. Y este es un gran punto de conflicto para algunas personas, como les digo, se ha desvirtuado mucho todo esto. Están, para ser más específicos, están los calvinistas o los que creen en el calvinismo, los que creen en la corriente calvinista. Que esto fue un grupo de varios calvinistas, o se decían ellos calvinistas, y establecieron los 5 puntos del calvinismo. Y entre ellos los puntos del calvinismo lo que indican es que el ser humano no puede regresar a Dios en ningún sentido, debido a su forma depravada. De tal manera que el hombre no puede contribuir en ningún sentido y no hace absolutamente nada para salvarse. Lo cual en cierta forma pareciera lógico. Lo que pasa es que para adaptar esa doctrina tienen que meter otras cosas que son muy incorrectas. Y precisamente sabemos que es incorrecto porque aquí nos está diciendo que Dios quiere el arrepentimiento de las personas. Y sin el arrepentimiento de las personas, pues Dios irremediablemente no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces están las preguntas que de hecho todos estos conflictos y todos estos debates doctrinales en realidad llevan hasta el punto de la predestinación y de quiénes son salvos y quiénes no salvos. De hecho, hay quienes incluso determinaron no hace falta evangelizar y ni siquiera hace falta hacer el llamado al arrepentimiento cuando se predica, cuando se da el evangelio, precisamente porque los salvos definitivamente van a ser salvos, son los predestinados y punto. Entonces, ¿para qué los estoy llamando? ¿No? Entonces, hay todas estas desviaciones y hay más, se los garantizo que hay más desviaciones, precisamente para tratar de encajar a las personas en su parecer. Para estas personas, los que les podrían llamar a ustedes calvinistas, para estas personas el ser humano está tan depravado que ni siquiera se puede arrepentir. Pero aquí, y lo vemos también en el Antiguo Testamento, sí aparece el arrepentimiento. Y no aparece el arrepentimiento por una intervención divina, que por cierto, esa es otra cosa que dicen. Es tan radical su forma de pensar que ellos dicen que primero tiene que venir la conversión para que la persona acepte. Primero tiene que venir la transformación por el Espíritu Santo para que esa persona, es ilógico, para que esa persona crea en Cristo. Es ilógico.
Es completamente lógico y es en contra de los preceptos y principios bíblicos. Simplemente no se adapta. Lo que estamos viendo es que Dios constantemente impulsa a la persona al arrepentimiento. A todas las personas que no le conocen. Para nosotros como creyentes, ¿nos sirve entonces esto del arrepentimiento? Yo pienso que sí. Porque constantemente estamos haciendo lo malo. Constantemente estamos haciendo cosas incorrectas. Constantemente le estamos fallando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Su palabra viene y nos redarguye de pecado a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Siempre es siempre es el mismo principio. No porque nos estemos arrepintiendo para poder ser salvos, es decir, para entrar nuevamente en un proceso de conversión, no estamos haciendo eso, pero el arrepentimiento de nuestras maldades que comúnmente hacemos y cotidianamente hacemos, lo tenemos que seguir cumpliendo. No como un dogma, sino como un genuino arrepentimiento. Lo que busca el Señor es un verdadero arrepentimiento. Vean que en el Antiguo Testamento aparecen los israelitas supuestamente cumpliendo la ley de Dios. Y iban, hacían sus sacrificios por causa de la maldad y el pecado que habían cometido. ¿Y qué pasaba? Y de ahí volvían a hacerlo. No había absolutamente ninguna diferencia. Entonces, seguían cometiendo idolatría, seguían cometiendo maldades, actos detestables. ¿Y cuál era el problema ahí? El problema era que no se arrepentían. No se arrepentían. Entonces, por su falta de arrepentimiento, todo lo que cumplían y todo lo que hacían y todo lo que ofrendaban no servía de nada. Y por eso el Señor trajo a los profetas uno tras otro, precisamente para reconvenirles. Tiene que haber arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Ahora, ¿una transformación del ser humano lo da el arrepentimiento? No. Es ahí donde entra la transformación del Espíritu Santo, donde entra el nuevo nacimiento, del cual Pablo nos va a hablar más adelante. Pero en este momento estamos contemplando nada más el principio del arrepentimiento. Eso es lo que estamos viendo. Buenas tardes, Marisol. Estamos todavía en el capítulo 2 de Romanos y estamos viendo los principios del evangelismo. Es Romanos 2, 4 y 5. La pregunta entonces sería, ¿sin arrepentimiento hay conversión? ¿Sin arrepentimiento puede darse la conversión? No. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quitamos a la predicación evangelística la carga de la predicación sobre el pecado? Es decir, la carga de la predicación sobre la ley. Por eso es tan importante esto. Y por eso es tan importante lo que estamos viendo. La semana pasada ya estuvimos viendo estos pasajes y estuvimos viendo sobre el juicio de Dios a los gentiles, el juicio de Dios a los judíos, que si pecaban, de todas maneras ya estaban quebrantando la ley. Y si los gentiles, aunque no tuvieran ley, de todas maneras, sí cumplían la ley que estaba escrita en sus corazones, como lo vimos en Génesis 8, en Génesis 3, perdón, entonces estaban cumpliendo la ley de Dios. Ahora, de hecho, añadimos otro pasaje y es el capítulo 18 de Deuteronomio. Y en el capítulo 18 de Deuteronomio, Moisés indica al pueblo que tienen que creer en aquel que Dios va a levantar más adelante, aquel que es como él. Sabemos, y los intérpretes, la gran mayoría, interpreta que esa es una profecía hacia Jesucristo. No hay nadie más. Y por eso las señales que vemos en el Antiguo Testamento, las profecías, nos señalaban quién era el Mesías. Ese es otro de los propósitos del Antiguo Testamento. Señalar quién era el Mesías, es Cristo Jesús. Para que nadie, especialmente judío, especialmente hebreo, especialmente israelita, quien quiera que sea, nadie puede decir que este no es el Mesías y que nadie puede decir que está cumpliendo la ley y no estar siguiendo a Cristo. Ninguna persona que tiene la ley o que cree servir a la ley lo está cumpliendo si no cree en Cristo Jesús. Porque lo dice claramente capítulo 18 de Deuteronomio, el Mesías ya vino, el Mesías ya recibió las señales, el Mesías ya hasta fue resucitado y por supuesto, vean que las palabras de Moisés son bien interesantes porque Moisés no dice, él les va a decir todo lo que yo les dije o él les va a repetir todo lo que yo les dije, no, a él le tienen ustedes que oír.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Yo no sé, pero él será levantado por Dios, a él le tienen que escuchar. Simplemente con eso ya vemos el pecado de todos los judíos y, por cierto, su condenación. El rechazar a Cristo Jesús, simplemente con eso son desechados. Simplemente con eso. Y obviamente los creyentes, ¿qué pasa con los creyentes? Lo que pasa es que los creyentes, la única opción de salvación que tienen es a través de Cristo Jesús, porque si no, lo único que les queda es, llamémosle, el cuidado de sus conciencias. No tienen ningún bien, no son descendientes de Abraham, no tienen ninguna promesa, que por cierto, sí creo en las promesas. Creo que Dios tiene sus promesas para el pueblo de Israel físico y para la tierra de Israel física, pero que se van a cumplir no a criterio de algunas personas, no a criterio de algunos rabinos, no a criterio de nadie. Se va a cumplir conforme a los propósitos del Señor dados por nuestro Señor Jesucristo. Pero sí creo en eso. Al mismo tiempo creo que ellos han rechazado a su Mesías. Actualmente han rechazado a su Mesías, por lo cual son no salvos. No salvos. ¿Y por qué no son salvos? ¿O por qué rechazan a Cristo Jesús? Pues más específicamente porque no quieren arrepentirse de sus pecados. Recordemos que esa es la condenación. Aquel que ya vino la luz, pero aquel que no quiere ir a la luz, porque quiere seguir haciendo lo malo, no quiere que sus obras sean reprendidas. Que por cierto, ¿cómo reprende Dios nuestras obras? O las obras de todo ser humano a través de la ley, a través de su palabra, a través de los mandamientos, a través de las ordenanzas. No existe otro medio. Por eso no le podemos dar atajos a la Biblia. Por eso no le podemos hacer cortes. Quien no predica la verdad del pecado, entonces está cortándole a la palabra de Dios y obviamente ese proceso siempre de purificación, ese proceso de arrepentimiento que necesitan los creyentes no se da. ¿Por qué digo que necesitan los creyentes arrepentimiento? Porque siguen pecando. No porque no sean convertidos, no porque no sean salvos, no porque cayeron de la gracia. Nosotros no creemos que caigan de la gracia. Es decir, cuando pecamos, ¿caemos de la gracia? No, no creemos que sea eso. Pero sí tenemos que confesar nuestros pecados y, por supuesto, creer en la salvación y en la justificación que nuestro Señor hizo en la cruz. El punto es que para eso primero tenemos que arrepentirnos. Y el principio es ese. El principio es ese. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay muchísimas partes en el Antiguo Testamento al respecto, pero diría yo la más elemental y la figura más elemental para que entiendan qué quiere decir el arrepentimiento es aquella figura de David, el rey David. ¿Se acuerdan todo lo que había hecho el rey David? ¿No? Había adulterado, y eso fue lo más suave que hizo, por cierto. Había adulterado, había cometido adulterio. A causa de ese adulterio vino un embarazo, que por cierto, si se dan cuenta en los pasajes, ni siquiera se da cabida al aborto. Era rey, era rey, y no quería, o si existía algún medio de hacer aborto, pues ni siquiera cupo en su mente el hacer eso. Bueno, sigamos. Cometió adulterio, bueno, y entonces, ¿qué pasó? No solamente quería engañar a Urias para que pensara que era su hijo cuando verdaderamente era de David. Después dijo, bueno, lo único que me queda es matar a Urias. Mató a Urias y se quedó con su mujer. La cantidad de pecados fueron bastante graves, fueron bastante difíciles, fueron espantosos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Todo esto lo hizo callada la boca. En cierto sentido sabía, conocía la ley y él quería hallarle ciertos atajos. Vean qué importante es eso, quería hallarle ciertos atajos. Yo sé que esto es malo, pero lo voy a hacer así, así lo voy a hacer bueno. Yo no voy a agarrar mi espada y voy a matar a Urias, no, no, no. Yo lo puedo traer aquí a escondidas y ¿quién me va a decir algo? Puedo mandar a alguno de mis guardias, lo metemos acá y le mando que lo mate, ya estuvo. ¿Y qué? ¿Quién me va a decir qué cosa? Pero en cierto sentido él quería hacer las cosas escondidas para él mantenerse supuestamente limpio. Él no tenía culpa, él no tenía pena. Vean, es muy interesante ver todas estas características precisamente porque son detalles que tienen que ver con nosotros.
Nosotros muchas veces le tratamos de dar atajos, ¿no? Ah, es que tengo esto, es que tengo que hacer aquello, por eso no sirvo al Señor, por eso no leo su palabra, es que tengo que hacer esto y lo otro. Son atajos nada más en realidad cuando los mandatos del Señor simplemente se cumplen y se acabó. No hay para dónde. Entonces, ¿qué sucedió? A Orías, David lo manda a matar, pero en realidad lo manda a matar por medio de su general, y ni siquiera es el general que lo mata. Le dice a su general Joab que ponga a Orías en lo más recio de la batalla. Que ponga a Orías en lo más recio de la batalla y que lo dejen, que se aparten. Era una trampa, ¿no? Joab no era muy bueno tampoco, es decir, en cuanto a su moral, en cuanto a su conciencia, era leal, era un general leal, pero no tenía muy buena conciencia, por así decirlo. De hecho, también era un asesino. Entonces, ¿qué sucede? Según David, todo esto pasó a escondidas. Según David, todo esto pasó como si nada. Y ese es el punto que debe de ilustrarnos todos estos pasajes y todo esto. Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Vamos a ver el último versículo de este pasaje de Romanos, precisamente como dice, Dios va a juzgar, pero es que va a juzgar los secretos de los hombres y va a juzgar las acciones, lo acabamos de leer. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ah, bueno, entonces depende de lo que haga. No, perdón. También está lo secreto de mi corazón. Si quieren, lo vamos a ver. Versículo 16, 2:16, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, no solamente son las obras, es lo secreto. Es lo que pensamos, esto Dios no lo va a ver. Esto Dios no lo va a entender. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, aquí sí me estoy saliendo por la tangente y le estoy ganando a Dios. Em, lo que sucede es que más adelante se acerca el profeta Natán con el rey David. Regresamos a la anécdota del rey David, a la situación. Entonces, regresa. Entonces, es enviado el profeta Natán por Dios a hablar con el rey David. Y le da entonces esta imagen maravillosa, es casi como una parábola, en donde dice un hombre sencillo, pobre, y tenía a su señor, trabajaba para su señor, y este hombre lo único que tenía, la única posesión que tenía era un corderito. Y amaba a ese corderito, cuidaba a ese corderito. Básicamente limpiaba y era lo único que tenía en su vida, lo único, por así decirlo, que amaba. Casi esa es la intención de Natán al dar esta parábola. Y entonces le dice, pero su señor vinieron unas visitas con su señor y el señor, que tenía muchas riquezas y que tenía muchas cosas, en lugar de tomar de lo suyo propio para poder darle de comer a sus visitas, toma la oveja de este hombre, de este siervo, y la mata. La mata y entonces la usa para sus invitados. Es un poco raro porque, ¿qué juzgas tú? Le dice el profeta Natán. ¿Cuál es tu juicio? Le dice el profeta Natán al rey David. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le da a entender esto? ¿Se acuerdan de aquella parte donde dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados? Es eso lo que tiene que ver. Muchas veces nosotros juzgamos precisamente incorrectamente, no porque sea malo juzgar en sí. Por un lado no somos misericordiosos, por un lado no tenemos bondad y por otro lado tenemos tantísimas fallas que no deberíamos a la ligera juzgar a alguien. Es muy delicado. Es muy delicado que hagamos esas cosas. Y podemos dar muchos ejemplos, pero mejor no. En este momento no. Mejor sigamos con el ejemplo de David. ¿Qué es lo que juzgas tú? Que por cierto, el juicio que Dios le da es el juicio que decreta David. De la misma manera como dice el Señor, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. De la misma manera.
Pues el punto es que David entonces le dice, este hombre ciertamente merece que lo maten. El señor, este señor rico, que le quitó lo único que tenía al hombre pobre, merece que lo maten. Y merece pagar 4 veces lo que él quitó. Y entonces es una imagen bien conmovedora, terrible, al entender el juicio de Dios. Porque cuando termina el juicio del rey David, inmediatamente se planta el profeta Natán delante de él. Y sin cortar su mirada, lo señala. Tú eres ese hombre. Fuiste tú. Y ahora ya diste tu juicio. En pocas palabras le está diciendo, tú mereces morir. Esta es la palabra de Dios. Vean, entonces ahí entra la palabra de Dios. ¿Qué es el sentido de la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no me provoca mi transformación, si la palabra de Dios no me provoca mi cambio, si la palabra de Dios a mí no me provoca arrepentimiento, entonces no es la palabra de Dios o mi corazón es demasiado duro. Porque el corazón puede estar demasiado duro. Precisamente el apóstol Pablo lo menciona aquí en Romanos 2. Por tu corazón, versículo 5, vean, Romanos 2:5. Por tu corazón no arrepentido. Por tu dureza, perdón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cuando no nos arrepentimos, entonces endurece el corazón. Un corazón duro es más difícil que entre la palabra de Dios. Es más difícil que se hable y que comprenda. Este es el principio de evangelismo. Por cierto, a las hermanas, perdón, que acaban de entrar, estamos viendo los principios de evangelismo. Por eso estamos revisando solo ciertas partes, solo ciertas características de los pasajes que ya vimos la semana pasada, que son del capítulo 2 de Romanos. No lo estamos revisando todo, estamos viendo solo ciertas características, ya que es demasiado importante, muy, muy importante el mensaje aquí evangelístico. Estamos viendo el proceso del evangelismo y esto es muy valioso para que aprendamos de aquí en adelante cuál es el proceso del evangelismo. De hecho, o sea, ¿por qué digo que es tan importante? ¿Y por qué recalco todo esto? Precisamente porque ahora se está dando mucho falso convertido. Y mucho falso convertido fue el gran problema del siglo IV cuando entró Constantino y muchos se convirtieron solamente por obligación o solamente por curiosidad incluso o por interés. ¿Verdad? Como era la religión del Estado, entonces ahora me hago cristiano porque así entonces estoy bien con el Estado, ese tipo de cosas. Entonces, cuando hay una falsa conversión o una mala conversión, entonces hay falsos convertidos. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que estudiar estos puntos específicamente. Y el primer paso de ellos es el arrepentimiento. Por eso estamos viendo este gran evento en la vida de David, que por cierto marcó su vida y no solamente marcó su vida, sino la transformó completamente. Los cambios que vinieron más adelante, los castigos que recibió, los problemas que tuvo y por supuesto que nunca más volvió a caer en un pecado como ese. Fue una transformación de su vida, solo por arrepentimiento, no por transformación por el Espíritu Santo. Ahí no había nuevo nacimiento. Pero el arrepentimiento es muy importante. Tú eres ese hombre, le dice el profeta Natán. Tú eres ese hombre. Y entonces empieza a hablar de parte de Dios como un reproche de Dios. Yo te saqué. Yo te saqué de entre las ovejas. Estabas ahí con las ovejas y te puse por príncipe de mi pueblo. Si te hacían falta mujeres, yo te hubiera dado más. ¿Por qué hiciste eso con mi siervo Urías? El Señor lo sabe y estábamos viendo esos puntos. Ese es el principio del estudio. Ya cuando esté el video, ustedes pueden ver esos principios. Son muy importantes. Porque por más que queramos arreglar las cosas, no lo podemos hacer delante de Dios. Lo mejor es quedar claros delante de Dios.
Y la palabra de Dios irremediablemente siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Por eso el profeta Natán le dice estas palabras. Le da a entender la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios. Dios me dijo que te había levantado, que te había exaltado y cometes esto tan grave. Haces estas cosas tan espantosas. Y entonces es cuando consideramos el juicio de David. Lo que se menciona entonces es que David no dijo nada más que postrarse, tirarse, humillarse. Ese es el principio del arrepentimiento. Eso es lo que tiene que provocar la palabra de Dios. Eso. Entonces, por cierto, hablábamos sobre el evangelismo. Si damos un testimonio, los testimonios son buenos, pero es importante a los nuevos creyentes o a los que queremos que conozcan la verdad del evangelio, tenemos que darle la palabra de Dios y la verdad de la ley de Dios con respecto al juicio divino, que ningún ser humano podrá librarse de la condenación. Podrá librarse de la condenación por sus propias fuerzas, por su propia capacidad, por su gran estudio, por su gran erudición, por su gran conocimiento o ni siquiera por sus buenas obras. Por cierto, el apóstol Pablo nos habla aquí de obras y ustedes dirán, bueno, pero si habla de obras, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos que cambiar nuestras obras, entonces, ¿será que el apóstol Pablo está indicando que tenemos que hacer obras para ser salvos? ¿Será que está indicando eso? ¿O tenemos que hacer las obras de la ley? No, lo acabamos de leer el versículo 16. Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Jesucristo. Y si los va a juzgar por medio de Jesucristo, no es por medio de la ley específicamente en sí, sino que es por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué tiene que ver la ley con el Señor Jesucristo? La ley nos guía a Cristo. La ley, aquí lo acabamos de ver también, la ley provoca arrepentimiento en nuestros corazones. La ley provoca arrepentimiento en nuestros corazones. Entonces, si usted está viendo un mensaje, si usted está viendo o leyendo la palabra de Dios y es especialmente algo de los profetas, especialmente algo de la ley, y le provoca que se arrepienta, pues muy probablemente es Dios que le está diciendo, arrepiéntete de esto, cambia esto, vigila esto, transforma esto, deja de hacer esto, deja esto, etcétera. Y es muy importante que obedezcamos, porque si no, nuestro corazón se volverá duro. Tendremos dureza. Lo único que pide el Señor del ser humano es arrepentimiento y fe. Ahorita no hemos entrado a la fe. Más adelante vamos a entrar a la fe. ¿Qué sucede con David? Pues bueno, todo es historia, ¿no? Le da la sentencia, el profeta Natán, esto y esto pasará, y para que sepas que todo esto es cierto, el niño que viene, con la que era mujer de Urías, el niño que viene morirá. Y esto es para que sepas que todo lo demás, por supuesto que te va a venir. Ahora, por supuesto, entra esta característica muy valiosa, que es la premonición, llamémosle así, del Evangelio y de lo que sería el Evangelio. El profeta Natán le dice, no morirás. Aparte de la sentencia y de todo lo que viene, pero el profeta Natán le dice, no morirás. Dios ha remitido tu pecado. Lo cual, la palabra que indica ahí es que Dios ha trasladado tu pecado. Dios ha tomado tu pecado y lo ha trasladado. ¿A dónde? Pues obviamente no lo sabemos. Obviamente tiene que ver a Cristo Jesús. Por eso les digo, esa es una premonición. No lo dice el profeta Natán, obviamente porque no estaba claro ni había surgido todo lo del Evangelio. Es hasta entonces que nos damos cuenta. Pero recordemos que de hecho el Señor Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, ya que vivimos después de su nacimiento, sino que también murió por los pecados de todos, desde Adán. Entonces, este pecado y estos pecados que cometió David, ¿a dónde fueron transmitidos? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ¿no? Es una premonición del Evangelio, es uno de los principios fundamentales del Evangelio. No vas a morir
no vas a obtener lo que mereces y no vas a obtener la sentencia que tú mismo pronunciaste. Pues tú mismo juzgaste tu propia maldad y no vas a obtener la misma sentencia. ¿Por qué? Porque yo la he transmitido. Y nosotros sabemos por medio del Evangelio que eso fue transmitido a Cristo Jesús, el ungido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Dios necesita el arrepentimiento. Dios necesita el arrepentimiento, o Dios espera el arrepentimiento. Dios le pide el arrepentimiento a las personas. Existen muchas discusiones al respecto, si esto lo hace Dios, no lo hace Dios. El punto es que tiene que vivir el arrepentimiento en el corazón de la persona, o la persona tiene que perdón, volverse tierno a la palabra de Dios. Es la palabra que se utiliza acerca de Josías. Josías era un muchacho de 16 años y era el rey ya para entonces de todo el pueblo de Israel. Y le llevan los rollos de la ley, que ese es otro gran evento, otra gran lección sobre el arrepentimiento. Les llevan los rollos de la ley, que estaban, por cierto, no en el lugar más importante, no estaban en el lugar de honor, sino que estaban herrumbrados. Es decir, el templo estaba descuidado y los rollos de la ley estaban metidos en algún lado, escondidos en algún lado, metidos en alguna bodega con otro montón de cosas, completamente olvidados. Josías entonces, cuando hacen este descubrimiento, le llaman el hallazgo, cuando hacen este hallazgo sobre los rollos de la ley, dice, bueno, empiezan a leer los rollos de la ley. Y al leer los rollos de la ley, se siente mal. Josías, de 16 años, se siente mal. No hemos seguido, no hemos obedecido lo que Dios dice. Hemos pecado contra Dios. Consulten a Dios. Traigan profetas, llamen profetas, consulten. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el reino? ¿Qué va a hacer Dios? Si todo lo que aquí está escrito, todo fallamos. En todo fallamos. ¿Qué va a hacer Dios? Y Dios le dice, por cuanto tu corazón se puso tierno, por cuanto tuviste ternura a mi palabra, todas estas cosas, todo este pago que ciertamente vendrá sobre el pueblo de Israel, no lo verás tú. Tú vas a morir en paz y tu reino será tranquilo. Son las recompensas del arrepentimiento. Dios espera arrepentimiento y el arrepentimiento lo podemos ver de principio a fin en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, pruebas de no arrepentimiento. ¿Cuál es un corazón no arrepentido? De Faraón. Por más que veía la gloria de Dios, por más que veía que Dios era verdaderamente el Dios único, aunque en ese caso, en ese tiempo, en ese momento, era como una especie de conflicto celestial, llamémosle así, porque Dios estaba luchando contra los dioses de los egipcios. Dios era el Dios de los israelitas y estaba luchando contra los dioses de los egipcios, aunque sabemos que eso no existe. Pero era lo que quería demostrarle al pueblo egipcio. Y por supuesto le quería demostrar al pueblo israelita. Pero ¿qué pasaba con Faraón? Su corazón se endurecía, e incluso Dios llegó a endurecerle más el corazón. Hay muchas doctrinas al respecto, hay muchas situaciones en las cuales también interviene la predestinación. Sí tenemos que concluir ciertas cosas sobre la predestinación, pero no en este momento. Y por supuesto no creemos en que uno es salvo porque está predestinado nada más o algo así, o los que no están predestinados, no hay que predicarles ni hay que llamarlos al arrepentimiento porque de todas maneras no están predestinados, así que nunca se van a convertir. Nosotros no pensamos en eso. Y esos no son los principios evangelísticos. Entonces, arrepentimiento es lo que tenemos que hacer. Y si lo vemos desde un sentido práctico, ¿cuál es nuestro propósito si vamos a evangelizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que procurar que haya arrepentimiento. Para tal caso, tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios de tal manera que esta persona a la que le estemos hablando llegue a sentir arrepentimiento en su corazón. El llamado es a que se arrepienta de su pecado. Entonces, tendríamos que concluir
que la idea de que venga a Cristo porque Cristo es muy buena onda y Él es el mejor amigo que usted va a tener, eso es incorrecto y eso es un falso evangelio. Quieren estar aquí entre todos los de buena onda, entonces tienen que aceptar a Cristo Jesús. Y por supuesto, todas las conversiones que vienen como la señorita es creyente, usted tiene que hacerse creyente para poder venir a Cristo. Todos esos son falsos, falsas conversiones. Y por supuesto, las que existen ahora. Si usted viene a Cristo, Cristo lo va a hacer rico. Cristo le va a sanar de todo, de toda su enfermedad. Son falsos evangelios, son falsas doctrinas, son falsos principios y por supuesto, ¿qué crea eso? Falsos creyentes. Falsos creyentes. Por eso en el evangelio no se nos puede quitar y no podemos olvidar y no vamos a olvidar. La idea del juicio divino sobre todas las personas, sobre todos los seres humanos y aún como creyentes, la idea del juicio divino nos ayuda. Nos ayuda. ¿A qué? Mantiene en paz nuestras conciencias. Es un lazo que nos ayuda a no alejarnos de Dios, a tener temor. El apóstol Pedro dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que tengamos cuidado. El apóstol Pablo dice, si ustedes ven a un hermano que cae en pecado, pues considérense ustedes que ustedes también son débiles. También pueden caer ustedes. Y es lo que busca el diablo, hacernos caer. Dios tiene la restitución, el Señor tiene la restitución a través de su sangre. Ah, pero sí espera arrepentimiento. Sí espera arrepentimiento. Es el punto con los creyentes. Si los creyentes se están volviendo como los israelitas, ya lo había comentado, los israelitas venían a hacer sus sacrificios al templo, daban sus ofrendas al templo, sus primicias y todo lo que tenían que hacer lo cumplían, por así decirlo, pero ¿qué pasaba? En esa misma semana, los días siguientes, entonces seguían haciendo lo malo, seguían quebrantando la ley. Y entonces, ¿qué pasaba? Regresaban el próximo sábado, el próximo día de ir al templo, entonces nuevamente hacían los sacrificios, nuevamente hacían las cosas y por eso vemos en el primer capítulo de Isaías cuando el Señor dice, yo ya estoy harto de todas sus ofrendas, yo ya estoy harto de todo lo que hacen, estoy harto del incienso, estoy harto de todo. ¿Por qué? Porque no se arrepienten. Si yo di todo esto para que se arrepientan, para que cambien. Por supuesto, nunca podría ser un sistema perfecto. Porque lo perfecto vino hasta que Cristo Jesús vino. Y lo que nos ofrece Él es un evangelio perfecto, santo y verdaderamente purificador y regenerador del alma. El ser humano es el que ha desconfiado. El ser humano es el que ha descreído. Las falsas doctrinas han entrado y imagínense, desde el punto de vista de la conversión, desde ahí muchos están mal desde el punto de vista de la conversión, porque algunos vienen a Cristo por interés, algunos vienen a Cristo para que me dé dinero, algunos vienen a Cristo para tener una esposa, un esposo o cualquier cosa así. Desde ahí, el principio ya falló, esa persona difícilmente será creyente, aunque diga que es creyente, pero difícilmente será creyente. Y por eso mismo es que tenemos que seguir hablando de todo esto porque no sabemos si más adelante en serio se va a convertir a alguien. Si más adelante sí será convertido. El principio de la conversión es que la palabra de Dios, que la palabra de Dios toque nuestros corazones, toque nuestras almas, haciéndonos entender nuestra absoluta condenación y nuestra herencia de pecado, la cual seguimos y por supuesto la multiplicamos. Pero Dios nos pide que nos arrepintamos. Digamos, ese sería el problema. Con respecto a todo esto de la predestinación, pues surgían muchas situaciones y, bueno, ¿por qué si una de esas es, por qué si la salvación es universal, Dios pagó, el Señor Jesús, perdón, pagó, cargó y pagó los pecados de todos los seres humanos, ¿por qué no salva a todos los seres humanos? Porque Él pide arrepentimiento, porque Él espera arrepentimiento. Entonces hay muchos que, especialmente los calvinistas, como lo comentaba, que no logran reconciliar eso, es que Dios no puede dejar las cosas en las manos de los hombres. ¿Y por qué no? ¿Algo tan grande lo dejará en las manos de los hombres? Sí.
Claro que sí. Solo miren a María. María, ¿cuántos años tenía cuando recibió al ángel, cuando recibió el mensaje de Gabriel? Tenía como 15, a lo sumo 18 años. Y ella iba a ser la madre del Salvador del mundo. A lo que me refiero es que Dios, en su sabiduría, en su inmensa, excelsa sabiduría, quiso poner la respuesta y la salvación y la única salud del mundo, de todos los seres humanos del mundo, jamás, que jamás hayan existido, en las manos de una muchacha, una joven, adolescente de 15 años. Entonces, ¿por qué nos va a sorprender que el Señor tome esta salvación tan grande, tan maravillosa, la reconciliación con Él y todo lo demás, y entonces diga, bueno, pero necesito arrepentimiento? Por supuesto, necesito fe. Ahí es donde viene la otra parte, necesito fe. Pero ahorita no estamos entrando a eso. Ahorita no estamos entrando a la fe. Estamos en el punto del arrepentimiento. Dios espera arrepentimiento. ¿Nuestro arrepentimiento será perfecto? No, porque el arrepentimiento perfecto lo hace el Espíritu Santo a través de la regeneración y la transformación. Ahí sí estamos hablando ya de la conversión, la restauración de nuestras almas. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de nuestros pecados, que la imagen más elemental y más valiosa es esa imagen de David postrado con su cabeza al suelo. Esa es. El reconocer nuestra propia maldad, el reconocer el daño que hemos hecho, el reconocer lo bajo que he cometido, la bajeza que he cometido. Eso es lo que estaba haciendo David. Por eso la Biblia nos da todas esas imágenes. En ese momento es elementalmente valioso. Por esa razón, imagínense, si David no se hubiera arrepentido, pienso, ¿no? Los que piensan tanto en la predestinación, pues entonces se quebraría mucho la cabeza en esta situación. Pero diría, el problema cuando uno no se arrepiente es que entonces Dios sí tiene que dar el pago completo. Tiene que dar el pago completo. Por eso la imagen del rey David es muy valiosa, muy importante. En esa humillación, el profeta Natán entonces le dice, de parte de Dios, no morirás. A continuación, inmediatamente, no morirás. Dios ya ha remitido tu pecado. Dios ya lo ha transmitido. Dios ya lo ha traspasado. Ya lo ha puesto en otro lugar. Sabemos que es Cristo quien más adelante vendría, pero ya lo ha puesto en otro lugar. Ahora, esto y esto y esto sí te va a pasar. Estas cosas sí van a suceder, ¿no? Que es lo que llamamos el tiempo de la disciplina. Pero ahorita no estamos en eso, ni tampoco estamos pensando en la disciplina de los creyentes, perdón, la disciplina de los creyentes que sí aparece en el capítulo 12 de Hebreos. No vamos a ver eso ahorita. Estamos viendo los puntos del arrepentimiento o el punto del arrepentimiento que es el principio del evangelismo, elementalmente, elementalmente. Una persona no convertida o una persona que no da señales de conversión, ¿será que es porque no se arrepintió? ¿Será que es porque no se le habló genuinamente y le llevó la palabra de Dios, le condujo la palabra de Dios a esa absoluta soledad y abandono? Porque por donde queramos ir, por donde queramos llegar, de todas maneras, siendo creyentes o gentiles, de todas maneras vamos a caer en condenación. No, no hay de otra. Sin Cristo Jesús, obviamente, aclaro de eso. Sin Cristo Jesús estamos bajo condenación. Es por eso que es tan ilógico pensar que las obras y nuestras obras nos van a salvar. Miren que el apóstol Pablo es muy delicado acá. Dice versículo 6, Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Solo dice conforme, no está hablando sobre la condenación específicamente. Va a pagar, dice Dios. Dios tiene su juicio específico, sin importar quién sea usted. Dios le conoce, conoce sus obras y conoce sus secretos. Versículo 16, lo acabamos de leer, de capítulo 2. Conoce sus secretos y es conforme a todo eso, que será juzgado. Conforme a Cristo Jesús. Por medio, perdón, de Cristo Jesús, dice versículo 16. Así no por medio de la ley,
Porque al final la ley se rige sobre Cristo Jesús. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 18 de Deuteronomio. De ahí no hay para dónde. Cualquier judío, cualquier hebreo, cualquier israelita, quien quiera que sea usted, como no está cumpliendo el capítulo 18 de Deuteronomio, ya no sirve de nada que cumpla los otros demás. No está siguiendo la ley, está quebrantando la ley, porque no está obedeciendo al Mesías que le fue prometido a usted y a su familia desde el tiempo de Abraham. No está cumpliendo la ley. Simplemente con eso usted ya quebrantó la ley y por supuesto todo lo demás que haga ya habrá quebrantado la ley. ¿Y los gentiles? ¿Qué pasa con los gentiles? Lo que pasa con los gentiles es que se quedan solos con su conciencia. Para empezar, los gentiles no tienen la ventaja, llamémosle así, de la palabra de Dios. ¿Cómo lo tienen los judíos? La herencia de los judíos, la herencia israelita. No tienen la ventaja. La palabra de Dios en ese sentido es una ventaja. Recuerden que la palabra de Dios provoca arrepentimiento. David, Abraham, Moisés y todos, ellos vivían en el arrepentimiento y eso ayudaba mucho a su fe. Por eso tenían la palabra de Dios. Al tener la palabra de Dios es algo muy, muy valioso, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Al que más tiene, más se le exige o más se le demanda. ¿Cómo quieren decirlo? A los judíos, a los hebreos, a los israelitas se les exige más. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la palabra de Dios, así que no tienen justificación. De tal manera que el Señor Jesucristo les dice, uno de los ejemplos o uno de tantos ejemplos, les dice, es que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los mismos milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, tiempo a que se hubieran arrepentido. Arrepentido. Vean, entonces Dios busca el arrepentimiento de la persona. Y el punto es, si yo estoy haciendo lo malo, ¿estoy haciendo arrepentido? O si yo hice lo malo, ¿me arrepentí? ¿O no estoy tan arrepentido? ¿Ya? Entonces hay que completar esos cuadros, hay que completar esas partes. Por la palabra de Dios me manda y me dice que eso es incorrecto, bueno, entonces me arrepiento. Ya no lo haré, ya no lo haré más. Como dijo David, ¿no? Ese es el caso de los creyentes y nos estamos adelantando un poco, pero estamos viendo los principios del evangelismo y son valiosísimos. Es muy valioso toda esta parte. El apóstol entonces nos habla de la ley y al mismo tiempo nos habla del arrepentimiento. La función de la ley, la función de los profetas, la función o el principio de evangelismo es que la palabra de Dios me obliga al arrepentimiento o que me lleve al arrepentimiento. Que me diga que me tengo que arrepentir. La única forma de hacer eso es diciéndome y diciéndole a las personas que son pecadores, que no tienen salvación, que sus buenas obras no sirven ante Dios y que jamás, jamás podrán justificarse por su propia cuenta. Y si quieren verlo así, entonces, ¿qué pasará el día del juicio? El día del juicio, sus propias conciencias malas, o más bien, sus conciencias hablarán de sus malas obras, de sus malos pensamientos, de sus malos secretos, de sus malos deseos, sus propias conciencias. Hay otro pasaje también hablando sobre el juicio, dice que todo está desnudo delante del Señor. No hay nada oculto, no hay nada que Él no vea, no hay nada que Él no entienda, la razón y el porqué. Nosotros somos los que vivimos en oscuridad, especialmente sin Cristo Jesús, somos los que vivimos en oscuridad y por eso dice el Señor. Es que el problema es de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Y esa es la verdadera esencia de todo. ¿Por qué las personas no vienen a Cristo Jesús? Tal vez sí, se les está explicando mal, tal vez sí no entienden, tal vez sí no comprenden, pero es que la verdad el mensaje del Evangelio es muy sencillo. Y lo que pasa es que las personas no quieren dejar de hacer lo malo. Ese es el fin. Ese es el fin. ¿Y por qué vamos a tener delicadeza o ternura al respecto, por así decirlo? Cierta delicadeza. No le vamos a decir eso porque entonces ya no nos van a querer oír. Pues que ya no nos escuchen. Si el Señor no está buscando hacer amigo de todos, ser bueno con todos, es un mensaje de vida o muerte, de condenación eterna o de vida eterna. Y el Señor ha dejado sus principios.
Por más que algunos, incluso creyentes, estén discutiendo, como les mencionaba, sobre la predestinación y entonces el hombre no debe poner ninguna cosa porque es incapaz, Dios manda a los hombres que se arrepientan y el que no se arrepiente no recibe salvación. Es decir, la fe no está, la fe no viene y por supuesto la salvación tampoco. El principio es el arrepentimiento. Así que no podemos dejar de decirle a las personas a quienes les vamos a hablar del Señor, no podemos dejar de hablarles de su pecado y de su maldad. Esos son los verdaderos elementos sobre la salvación. Y por supuesto, ¿cuál es la idea sobre nuestros pecados? Nuestros pecados nos han hecho tan corruptos, tan malos, tan perversos, que no podemos ser salvos, por lo cual Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que cargara sobre él nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre él. ¿Por qué? Porque él sí los podía pagar. Yo no los podía pagar, ni nadie podía pagarlos. Él sí podía pagar y el pecado no solo mío, sino de todos, absolutamente todos los seres humanos. Esos son los principios del Evangelio. No son principios de bondad, de buena onda, ni tampoco de prosperidad. La prosperidad aquí no tiene nada que ver. Y por cierto, el Evangelio no tiene nada que ver con la prosperidad tampoco. No estamos en la iglesia y no estamos en la fe de Cristo Jesús para que el Señor nos haga prósperos. Es decir, si el Señor quiere darnos prosperidad, excelente, gloria a Dios. Si el Señor quiere darnos riqueza material, qué bueno, gloria a Dios. Si quiere darnos riqueza espiritual, qué bueno y gloria a Dios. Esa es la repartición que hace Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Y Él bendice absolutamente a todos. No hay ninguna distinción al respecto. No es que esta persona sea mayor y por eso sí le dio riquezas y la otra es pobre y entonces es porque Dios le cae mal. No es ninguna de esas cosas. Dios ha determinado su cuerpo como Él quiere hacerlo. Él construye su cuerpo y hace su cuerpo como Él quiere hacerlo. Entonces bendice a estos de una forma, bendice a estos de otra forma. Es ahí donde entraría la prosperidad. Si tenemos riquezas, sea riqueza espiritual o sea riqueza material, el Señor decide cómo bendice a cada quien y cómo va a llevar nuestras vidas y qué es lo que quiere hacer con nosotros. Nosotros estamos en Cristo Jesús no para ser ricos, no para tener bienestar sobre esta tierra en sí. Venimos a Cristo porque Él es nuestra única salvación de la condenación eterna. Y si eso significa que al yo adherirme a Cristo, al día siguiente me van a cortar la cabeza, es preferible adherirme a Cristo, aunque al día siguiente me corten la cabeza. Es así de vital y de importantísimo el mensaje del Evangelio. Es algo fundamental. Entonces, bajo esos preceptos, nosotros todos como creyentes hemos sido llamados a dar cuentas del Evangelio, a dar cuentas de nuestra salvación, a dar cuentas de lo que somos y de lo que creemos. Y es por eso que estos preceptos, estos principios no se nos pueden olvidar. Es por eso que tenemos que conocer la ley. Es por eso que tenemos que conocer la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que conocer a los profetas. ¿Y por qué? Sufrieron y murieron. Es increíble. Dios le dice a uno de los profetas, yo te envío al pueblo de Israel, a la casa de Israel, pero son duros de servicio, es decir, no se humillan, es decir, no se arrepiente. Su corazón es duro. Y le dice el Señor, no te van a oír. Si te enviara a otro pueblo, si te enviara a otro pueblo con otra lengua, ahí sí te escucharían. Pero te envío a la casa de Israel, a este pueblo de dura servicio, este pueblo duro de corazón, este pueblo que no se arrepiente con nada y no te van a escuchar, pero necesito que lo hagas. Lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Y es un mensaje, por cierto, que puede cobrarnos la vida, no solamente porque, y sucedió, por supuesto, a lo largo de la historia, aquellos que se adherían a Cristo podían matar, podían ser muertos, sino porque a veces por predicar a Cristo, a veces por traducir las palabras de Cristo, a veces por copiar las palabras de Cristo.
Simplemente por eso ya mataban a la gente. Es un mensaje difícil, es un mensaje muy duro, es un mensaje muy cruel, pero ciertamente es un mensaje que es muy atacado por el diablo. Lo que ahorita estamos viendo es un ataque solapado, es un ataque de trastorno. Vamos a trastornar esto, vamos a trastornar aquello, vamos a dar un mensaje falso, vamos a dar un mensaje de riquezas, de dones, de llanto y de brincos y de todo ese tipo de cosas. Y todo es para opacar y opacar y opacar la verdad del mensaje del Evangelio, que es muy elemental. Lo que pasa es que tenemos que aprender a utilizarlo. Entonces, lo que les insto es que aprendan a conocer la ley, que conozcan qué es lo que dice la palabra de Dios, que conozcan cuáles son las sentencias sobre nuestro pecado. Y también que se interesen sobre las preguntas que hacen las personas, o las preguntas que les tenemos que hacer a las personas. ¿Usted le ha preguntado a una persona qué pasa si se muere? ¿Usted le ha preguntado a varias personas qué sucede, qué creen que va a suceder con sus almas? Todas estas cuestiones tenemos que ser estudiosos de la verdad y de los principios del evangelismo precisamente para poder hablar y compartir con otras personas. Si viene a la iglesia, ¿usted ya es creyente? No, para nada. Para nada es creyente. Si usted, si usted dice que cree en Dios, ¿ya es creyente? No. Si usted dice que cree en Cristo, ¿ya es creyente? No. Si usted se cambió de la iglesia católica a la iglesia cristiana, ¿por qué se cambió a la iglesia católica? De la iglesia católica. ¿Cuáles fueron sus principios de conversión? Y el principio de conversión elemental es el arrepentimiento. Por eso tengan mucho interés. De hecho, tengan mucho interés con respecto a pastores, por cierto. Cuando dan sus testimonios, pastores, predicadores, evangelistas, quien quiera que sea, cuando dan su testimonio, yo era católico, yo era mormón, yo era testigo. ¿Y qué le pasó? ¿Qué fue lo que le sucedió? Se arrepintió tal vez, no sé, de fumar marihuana o de beber algún licor, pero no se arrepintió de ser católico. No se arrepintió de todo eso que vivió ahí, que vio ahí, de esa falsa doctrina, de eso no se arrepintió. Entonces, ¿habrá verdadera conversión? ¿Habrá verdadero arrepentimiento? Vean, qué interesante. Es muy interesante porque ahorita estoy comentando los principios y estoy sacando ciertos detalles con respecto a falsos creyentes. Falsos creyentes vamos a ver todo el tiempo. Ha habido desde el principio de la iglesia y seguirá habiendo. Todavía hasta nuestros días hay falsos creyentes. Bueno, entonces, ¿por qué son falsos creyentes? ¿Por qué hay personas que dicen aceptar y en realidad no han aceptado bien? ¿Por qué hay personas que dicen creer y en realidad no creen? Porque hay cizaña en la iglesia, por así decirlo. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es una falsa conversión o una equivocada conversión, si quieren llamarle así. No entender los principios, una falsa adherencia a la fe. No entender los principios. Y la conversión del apóstol Pablo, fue elementalmente de creo en el Señor Jesucristo y si mañana me matan, por mí está bien, porque ya tengo al Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos ahora. Es decir, es cierto que no vamos a tener, y ninguno de nosotros nos hemos convertido como el apóstol Pablo, pero tenemos esos elementos en las personas. Vemos esos elementos en las personas. Es cierto que la conversión del apóstol Pablo fue una situación contundente, muy fuerte, muy severa. Es cierto que existen todas esas cosas, pero entonces el propósito es que se vaya dando este entendimiento, esta comprensión. Y ese es el problema también de cómo en las iglesias se ha perdido la enseñanza sobre el pecado. Sobre el pecado, sobre la maldad, no caigamos en eso porque eso es legalismo, no caigamos en esas cosas porque entonces se siente mal aquel, se siente mal aquel otro, no hagamos todas esas cosas. Ese es el problema. Por supuesto, los que son creyentes ya han condenado a la carne, ya están crucificados junto con Cristo, al menos esa es la intención, ese es el propósito.
Pero ese es el fin de la ley y ese es el fin de los profetas. ¿Se dan cuenta cuán importante es, cuán valioso es? Si a usted le cuesta conocer un poquito sobre el Señor Jesucristo, quién es el Señor Jesucristo, lea la ley y lea a los profetas. Y por supuesto, lea la vida del rey David. Es muy importante. Al menos ese pedazo, especialmente ese pedazo. Y es de entenderlo y estudiarlo y estudiarlo. Ese es un testimonio muy profundo, muy valioso. El arrepentimiento del rey David tiene las características que todos tendríamos que tener, solamente una falta, la venida de Cristo, que por supuesto él no le conocía. Él le veía en promesa por fe y le esperaba por fe. Obviamente fue salvo en el paraíso, sabemos que fue reservado y hasta que vino el Señor fue librado del cautiverio, así como todos los que estaban esperando esa restauración. Es lo que nos indica el apóstol Pedro. Pero nosotros ya no estamos viendo esas cosas, no existe purgatorio, no existe ninguna de todas esas cosas. Sabemos que solamente hay dos vías, ¿no? Salvación, condenación. Y para la salvación, el Señor espera que demos el primer paso y ese es el arrepentimiento. Y la única forma que hay arrepentimiento es a través de la palabra de Dios. Los testimonios son buenos, son importantes, son valiosos, hay que seguirlo haciendo. Que las personas sigan diciendo, yo era así, de malo o mala, y entonces ahora soy esta otra persona, completamente diferente. Es bueno, pero los principios no nos pueden faltar. De hecho, hay una radio, no sé si ustedes la escuchan, pero hay una radio acá en donde todo es testimonios y testimonios y un poderoso testimonio, y es cierto, son buenos, son valiosos, pero no son los principios que van a hacer a una persona tocar su corazón y postrarse, como lo hizo el rey David. No lo va a hacer. La única que va a hacer eso es la palabra de Dios. Y por supuesto, la comprensión de qué fue lo que hizo Cristo Jesús en nosotros. Ese es el problema del mundo. Ese es el grave problema del mundo. El mundo es un perfecto ignorante con respecto a todo lo que tiene que ver con Dios. Y de hecho hay quienes dicen, pues, ¿por qué murió Cristo? Si yo no le pedí que muriera Cristo por mí, ¿por qué yo le debo algo? Y a veces, tal vez esa es la misma actitud que hay en algunas personas. Yo no le debo nada a Cristo si yo no le pedí nada. Perdone. Pero es que sin Cristo no es nada y no somos, no seríamos nada. Nosotros estaríamos en condenación perpetua. Usted, toda su familia, quien quiera que sea, sin importar qué tan bueno sea, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Ahorita me vino una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con el paraíso si Cristo Jesús no hacía la salvación? La única respuesta que queda es que no, todos a condenación, todos. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pague. No hay nadie que pague. Ni Abraham con toda su justicia pudo pagar sus pecados y, por supuesto, obtener una salvación personal absoluta, ni David con su arrepentimiento y su bondad y su servicio al Señor, ni Moisés fue perfecto y por eso lo menciona tan claramente la palabra de Dios. No existe ni uno solo perfecto. Era por eso necesaria y obligatoria la perfección del único, el Cordero de Dios, el único que podía pagar nuestros pecados y por cuanto era Dios, era el único que podía cargar los pecados de todos los seres humanos, sin excepción. La salvación ya está ahí. Y por supuesto, no hemos entrado a esos principios. Esos principios son todavía más elevados. Ahorita apenas estamos viendo el arrepentimiento, pero espero que les quede bastante claro y espero que sea de impulso para todos que no simplemente descartemos, perdón, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ella nos explica una y otra vez, y existen todas estas figuras. El Espíritu Santo usa esto en nosotros en primer lugar, y también en aquellas personas a las cuales les tenemos que hablar. Pero es que si usted le habla a una persona, cree en Cristo y entonces va a tener dinero, ya lo arruinó. Ya lo arruinó. No le está dando los principios verdaderos del evangelismo. Cree en Cristo porque es bonito. Él va a ser su gran amigo. Ya falló. Ya descompuso todo. Tiene que aprender verdaderamente cuáles son los principios que dice Dios. ¿Qué es?
lo que Dios quiere que nosotros le digamos al mundo. Y si esa verdad duele, que duela. Y si esas personas nos odian, nos detestan, que lo hagan. Lo mismo hicieron con los apóstoles. ¿Por qué cree que los apóstoles sufrieron tanto? ¿Por qué cree que al apóstol Pablo hasta lo apedrearon? No había hecho nada, pero lo que estaba hablando era tan fuerte, era tan explosivo, era algo que sacudía el alma, o lo hacía a uno amar a Dios, o ya sea odiar a Dios a través de matar a este hombre, o tratar de matar a este hombre. Era algo que provocaba lo mejor y lo peor en las personas. Esa es la verdadera predicación y ese es el verdadero evangelismo. Si nosotros estamos buscando que el Señor tome esos corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestras amistades o de nuestros conocidos, tenemos que aprender a tener eso y aprender a dar eso, no señalar. Vean, todo eso lo vamos a ir viendo ya más detalladamente. No se trata de señalar, es que es pecador por esto, pecador por aquello, pecador por aquí, pecador por allá. Es que todos somos pecadores. Es que todos cometemos maldad. Es que todos en Cristo Jesús estamos absolutamente solos y absolutamente condenados. Porque lo único que nos queda, como dice el apóstol Pablo, es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia va a hablar la verdad cuando estemos delante de Dios. Ahí no hay falla. Y todas las cosas, todo lo que hicimos, todo lo que queríamos y todo lo que deseamos y todo lo que nos propusimos, todo va a estar desnudo delante de Dios. Ningún secreto. Y nos va a juzgar por todas esas cosas. Entonces, cuando vemos todas esas cosas, incluso como creyentes, espero yo, al menos a mí, me hace decir, no tengo que cambiar, tengo que cambiar esto, aún siendo creyente, y no porque no crea en la salvación, creo en la salvación y por supuesto que tengo a Cristo y está el Espíritu Santo en mí, es que ese es el elemento fundamental de la palabra de Dios y el Espíritu Santo la usa en ese sentido. Lo que ustedes sienten en este momento es lo mismo que tienen que hacer o que tienen que provocar, no ustedes, es el Espíritu Santo usándolos a ustedes, usando sus palabras, usándoles para otras personas. Yo les insto a que mediten y que mediten y que mediten y que mediten en todas estas cosas. Ah, bueno, es que sí, voy a evangelizar y aquí tengo un panfleto, los 4 leyes o las 6 verdades o las 10 razones, lo cual es bueno. Está bien. No digo que no lo use, pero tienen que saber más. Tienen que saber dar el mensaje. Tienen que llegar a tocar los corazones. Ya esa persona, dependiendo de su dureza, ella va a decidir si se arrepiente o no se arrepiente. Y aún así no piensen, bueno, como no se arrepintió, ya estuvo, se va a ir al infierno y todo lo demás. No, el Espíritu, es un trabajo del Espíritu Santo. Es un cambio del Espíritu Santo. Sigan orando, sigan buscando, sigan hablándoles. Mejor, mejor si es una cuestión de estudio, no a la primera, ya, salvo, diga que salvo, sí, hombre, diga que salvo. ¿Hay quienes son así? Hay algunos creyentes que son así cuando van a evangelizar. Pero ya, hombre, ¿por qué no dice que se salva? ¿Por qué no dice que cree ya? No hagan eso. Porque usted, nadie, ninguno puede forzar el arrepentimiento en el corazón de una persona. Es una obra del Espíritu Santo utilizándoles. Y si esa persona se convierte, es por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y obviamente la sangre de Cristo Jesús. Y si esa persona no se salva, créanme que no les está rechazando a ustedes, está rechazando la salvación. Así que no tenemos por qué poner el alma y sentirnos acongojados. Es que yo fallé. Si usted está trastornando el mensaje de Cristo, entonces sí está fallando. Si usted está cambiando los preceptos que nos ha dado la palabra de Dios, entonces sí está fallando. Pero si usted le habla simple y llanamente a una persona acerca de su maldad, y entonces, ¿qué pasa cuál es el juicio de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Bueno, lo que vemos por la palabra de Dios es que ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Es demasiado grande, es demasiado difícil. Dios juzga los detalles de nuestra alma y de nuestra conciencia. Imagínense eso.
¿Qué persona, por más que se esfuerce a hacer el bien, lo cumple, pero aún así cuando haga muy bien, qué persona puede fijarse y cuidar todos los detalles de su conciencia y de su mente? Nadie, ¿no? Es por eso que estamos absolutamente solos sin Cristo Jesús. Es por eso que estamos absolutamente perdidos sin Cristo Jesús. Lastimosamente, lastimosamente, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Muchos han tratado de suavizar eso, suavizar esas cosas. Y por eso es que inventan el purgatorio. Si usted no cree, si usted no tiene fe y si usted ha sido un malvado o de lo peor, no tenga pena. Se va a ir al purgatorio. No se va a ir a condenación, se va a ir al purgatorio. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuántas almas hay ahora en este mismo instante que están en el infierno pensando que están en el purgatorio? Por el engaño, por la maldad. No sé cuántas, pero sí, obviamente, y nadie lo sabe, Dios sí lo sabe y sí son muchas. Porque no crean que en el infierno están ahí las leyes y los documentos y hay ángeles explicando qué es lo que sucede. Ahí están perdidos. Según nos dice capítulo 16 de Lucas, ahí simplemente abren los ojos y ya están en condenación, tormento, angustia, como dice el apóstol Pablo aquí en el segundo capítulo, tribulación y angustia. Ahí están en oscuridad. No queda de otra. Pero ¿qué pasa? Que por ser buena gente aquí, no le vamos a hablar del infierno, mejor digamos el purgatorio, y nos vamos a inventar el purgatorio. Todos estos se van al infierno por ser buena gente aquí. Pero entonces, ¿qué pasa? Son mala gente, son perversos, están pervirtiendo la palabra de Dios. Entonces, por más que le quiera dar cierta justificación, no existe ninguna justificación cuando estamos en contra de los preceptos de Dios. Yo no quería tratar mal a mi familia, por eso no le hablé del evangelio. Pues su buen trato le hizo daño a su familia. Es algo muy grave. Es algo muy grave. Solo pongámonos a pensar cuántas veces se habrá peleado el apóstol Pablo, porque fue a Tarso, tuvo un tiempo en Tarso, donde estaba y donde su familia se supone que estaba. ¿Cuánto tiempo se habrá peleado? Lo único que sabemos es que prácticamente toda su familia se alejó de él. Pero él no crean que él tuvo un cierto candor con su familia. No les voy a hablar de la palabra para que ellos no me rechacen. No, si lo rechazaron es porque les habló y les habló la verdad, toda la verdad, y lo rechazaron. Fue terrible Pablo, fue espantoso Pablo, fue maligno Pablo. Malo es ser lo otro, un creyente hipócrita, sabiendo la verdad y no la dijo. Eso es malo. Y ¿por qué no decirlo, no? Es en el mal que todos nosotros caemos. Es que yo no sé nada de evangelismo. Bueno, usted está cometiendo maldad simplemente con eso. Solo con eso. Porque usted sabe la verdad. Usted conoce la salvación, entiende y ha vivido en su alma la salvación y usted no la comparte. ¿Y por qué no decir la sentencia que da el Señor a través de Ezequiel, no? Ey. Si yo a través de ti, si yo te mando a ti, le dice a Ezequiel, si yo te mando a ti, que vayas a decirle al pecador, pecador, de cierto morirás. Dile, que le digas de mi parte, pecador, de cierto morirás por tu pecado. Si tú se lo dices y el pecador no se arrepiente, otra vez el principio del arrepentimiento. Si el pecador no se arrepiente, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Tú estarás libre de toda culpa. Pero si yo digo eso, yo te mando a hablarle al pecador y tú no le dices al pecador que se arrepienta. El pecador morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Entonces, como creyentes tampoco podemos decir, bueno, es que el Señor no me hizo para eso. El Señor no puso eso en mí.
O yo lo hago en buena onda. Yo trato de ser bueno con toda la gente. Bueno, pues su buena gente con todo el mundo en realidad es pecado para con Dios. Porque no le está diciendo la verdad, les está ocultando la verdad. Y tal vez alguno se podría salvar y tal vez alguno se podría librar y usted no lo hizo. Vean, hermanos, que vamos a ser juzgados de todas estas cosas. Yo diría, no, no le pongan a tanta atención de que si el Señor me va a juzgar, si soy chismoso o tengo ciertos malos pensamientos. Es que esta verdad y este principio evangelístico es terrible y es muy contundente. Y es por eso que todos los creyentes, sin excepción, sin importar cuál sea su situación, sin importar cómo sea su trabajo, sin importar qué tantos hijos tenga y tenga que criarlos, no importa cuál es su situación, usted no tiene escape. Tiene que compartir el evangelio y tiene que compartir la palabra de Dios. Tiene que compartir la palabra de Dios. Si no le quieren escuchar, que no le escuchen. Si le quieren odiar, que le odien, incluso como sucedió con los apóstoles. Si le quieren matar, pues es más importante el evangelio que cualquier cosa. La verdad de la palabra de Dios es más importante que cualquier cosa. Eso decía Martín Lutero, quien, por así decirlo, redescubrió este principio de la gracia, de la justificación por la fe. Y le enseñaron, le pusieron delante todos sus libros ahí en el juicio. Le pusieron delante todos sus libros y le dijeron, ¿usted se arrepiente de todo esto que escribió? Él todavía pidió permiso para ver cómo contestaba. Pidió un día de permiso para que meditara. Y entonces cuando al final contestó, dice, yo no puedo ir contra mi conciencia. He aprendido que la salvación viene por fe, que la justificación viene por fe, que Cristo Jesús me salvó, que no existe ninguna obra que pueda salvar a nadie. Y de ahí que el Señor me ayude. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes deciden que me van a matar y el Señor dice que sí, no puedo hacer nada. La verdad del Evangelio es más importante que todo. Y por eso tenemos que dedicarle tiempo. Y le vamos a dedicar tiempo, por cierto. Apenas es el principio del arrepentimiento.